Hola a todos, estamos ya en el episodio 4 con Dayana Zúñiga. La licenciada es especialista en cumplimiento normativo y ética empresarial desde BASC. Muy contentos y muy agradecidos de que saques el tiempo para explicarnos un tema que es tan importante sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Entonces, Dayana, para que por favor nos amplíes eso de qué va, ¿verdad? Porque fuera de foco hablábamos de que definitivamente mucha gente que cree que es un asunto estatal, ¿verdad? O institucional. Entonces, lo primero es, por supuesto, darte la bienvenida y que por favor arranquemos, entremos en materia. ¿Qué significa, ¿verdad?, el tema de financiamiento al terrorismo y cuál es la diferencia con el blanqueo de capitales? Bueno, Tania, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar en BASC, ¿verdad? Y apoyar con todas estas buenas iniciativas que tiene BASC y que lo que busca es ese comercio seguro. Con el tema de prevención de lavado de activos, la típica pregunta que me hacen, pero yo no soy un banco, yo no soy una aseguradora, ¿por qué tengo que implementar un programa de prevención de lavado de dinero si yo soy una empresa privada? Yo siempre les digo, ¿cómo está protegiendo usted a su empresa para que no sea utilizada como un intermediario para lavar dinero? ¿Cómo sabe usted que sus clientes, sus proveedores no tienen ese origen de los fondos? Sus orígenes de los fondos no vienen de ilícitos. ¿Qué debida diligencia está haciendo usted? Y no solamente porque una norma se lo exija, como también entidades financieras, aseguradoras o ahora que tenemos los APNFDs, ¿verdad? Que son actividades y profesiones no financieras, que se les exige tener un programa de lavado de dinero. Pero hay algo que las empresas deben entender, el daño reputacional. ¿Cómo afecta eso a mi empresa? Verse involucrada en ser una empresa que la utilizaron para lavar dinero de actos ilícitos. ¿Cómo la estoy controlando? ¿Y cómo la pueden? Y me encanta, ¿cómo lo puedo hacer? Y me encanta la norma BASC, porque ahora incorpora un programa de lavado de dinero. Ahora le exige a sus asociados, ¿verdad? Deben implementar un programa para prevenir que se materialicen estos delitos. Y viene específico qué se debe implementar. No es solamente que yo voy a tener, por ejemplo, una nota y una publicación en la página web que dice nosotros estamos en contra del lavado de dinero y nosotros cumplimos la ley 8204, por ejemplo, ¿verdad? Que no aplica, ¿verdad? Que es la de lavado de dinero en Costa Rica, que la aplica específicamente a entidades financieras, CIS, aseguradoras, sujetos obligados, pero la puedo usar de base. Pero digamos, no es solamente indicar eso en una política de 3 páginas, ahí 3 palabras, ¿verdad? 3 párrafos. Es qué es lo que estoy haciendo para implementar un programa eficaz. Y eso se inicia con una buena gestión de riesgos. Ok, y entonces ahí es muy importante que nos devolvamos. En cuanto a el análisis de riesgo, obviamente eso tiene que ver estrictamente con la norma, pero entonces, ¿cómo es que pueden hacerlo? Porque vos decís, tiene que detallarse desde ese momento. Una vez que ya yo entiendo que tengo esos riesgos o esa exposición, a pesar de no ser una entidad financiera, ya lo tengo plenamente determinado, pero ¿cómo aterrizo
O sea, cómo implemento en la práctica el programa, porque ya también lo señalaste. No se trata nada más de rotular o decir nosotros somos una organización que previene el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Exacto. ¿Cómo en la práctica se gestiona un programa que previene el delito, pero que previene puntualmente el lavado? Ok, es muy importante iniciar con el contexto y el alcance de mi programa. ¿Cuál va a ser el contexto y cuál va a ser el alcance que yo tengo? Si aplica a toda la organización o vamos a hacerlo primero por áreas de que tienen mayor riesgo, ¿verdad? ¿Cuáles están más expuestas? Aquí tenemos que enfocarnos, número uno, en clientes, porque entonces nosotros recibimos, ¿verdad?, el dinero de los clientes. Tenemos también a proveedores, pero hay que ir enfocándose, no puedo abarcar todo a la vez. Para que sea eficaz, tengo que ir por partes. Entonces, inicia con la gestión de riesgos. Yo voy a definir el contexto, voy a definir el alcance de mi programa, y entonces ya teniendo claro eso, bueno, yo lo voy a aplicar a mis clientes en esta área, por ejemplo, que es como la que genera más riesgo a lo interno, y voy a hacerle esta gestión. ¿Qué voy a tomar en cuenta ahí? El nivel de transaccional, ¿verdad?, del cliente. ¿Cuántas transacciones realizo yo con ese cliente? El volumen. Ajá, el canal de montos. distribución con ese cliente. ¿De qué país viene ese cliente? Es muy importante, porque recuerden que tenemos listas negras, listas grises de países que obviamente se genera más el delito de lavado de dinero. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que especificar de qué país viene. Y ahí vamos a aplicar una debida diligencia. ¿Por qué? ¿Cómo yo voy a hacer una buena gestión de riesgo a mi cliente si no lo conozco? Primero tengo que conocerlo. Y es ahí donde entonces, ¿qué información necesito de mi cliente para conocerlo? No solamente que es la sociedad X, que está en tal país, en Estados Unidos, que realiza esta actividad comercial. No, eso es básico. ¿Quién está detrás de esa sociedad? ¿Cuáles son sus beneficiarios? Hay PEPs, que esto quiere decir personas políticamente expuestas, no sé, fueron ministros, funcionarios públicos con jefaturas, ¿verdad?, influyentes de toma de decisión. Todo eso tengo que tomar en consideración para saber qué riesgo me genera ese cliente. Y así voy armando mi gestión de riesgos, ¿verdad? La norma habla de asociados de negocio, ahí incluyo proveedores. Pero iniciemos y esta práctica hagámoslo con los clientes que son los que tienen mayor riesgo, porque es donde yo voy a recibir el dinero y donde mi empresa se puede ver utilizada para el lavado de dinero que recibo de mi cliente, de dinero que viene de actividades ilícitas, y yo las voy a transformar en lícitas. Entonces ahí hay que tener cuidado y tenemos que iniciar por eso, conocer primero a mi cliente, la debida diligencia que estoy haciendo. Eso quiere decir sus beneficiarios, dónde está ubicado, como les dije, el nivel de transaccional, los canales de distribución que utilizo, la actividad que ellos realizan, sus filiales, dónde están, todo eso, y para eso se hace algo que se llama la política de conozca a mi cliente. O el formulario también. Tiene una política y tiene un formulario conozca a mi cliente. Que ese es el tradicional del sistema financiero nacional. Sí, que también lo llevamos entonces, lo adecuamos y lo tropicalizamos a la empresa privada. En este caso, a los que están certificados BAS, ¿verdad? Entonces voy a llevarlo a la empresa que se puede llevar. No es que tengo que aplicar un programa como un banco, un montón de pasos o una aseguradora. No, puedo ajustar el programa a las necesidades que tiene mi empresa. Entonces puedo hacer un programa porque a veces dicen, no, es que esto es complejo, esto me va a obstruir las operaciones de mi empresa. No, estos programas más bien es para proteger a su empresa. Pero usted decide si se quiere llenar de un montón de documentos o quiere realizar un programa eficaz, ¿verdad? Entonces es nada más aplicar los controles necesarios para que proteja a mi empresa. Debo conocer al cliente definitivamente. Eso es número uno, ¿verdad? Que lo que debo realizar en un programa para prevenir el lavado de dinero. Luego que ya yo tengo esta gestión de riesgos, ya yo hice esta debida diligencia, ya monté mi matriz de riesgo, ya yo tengo a mis clientes por nivel de riesgo alto, medio y bajo, entonces ya yo puedo tomar una decisión qué tipo también de debida diligencia y qué tipo de información le voy a pedir a cada uno. Si hago una debida diligencia simplificada o una debida diligencia reforzada. Eso quiere decir que es una debida diligencia más sencilla,
porque no es de tanto riesgo, o ya reforzada porque tiene factores que me indica que es una señal de alerta, es un cliente de riesgo. Eso es muy importante, la debida diligencia que uno escucha. ¿Quién debería hacerla en una organización? Bueno, lo ideal es que tengan un oficial de cumplimiento, el encargado del programa de cumplimiento, porque a veces dice, bueno, la gerencia general va a tomar la batuta y lo va a llevar. La gerencia general tiene un montón de responsabilidades, no puede estar ahí para ejercer la función de cumplimiento. Eso es una mala práctica. A veces lo hacen así en organizaciones pequeñas, pero es una mala práctica realmente. Debo tener un oficial de cumplimiento o una persona a lo interno de la organización que tal vez puede tener otro rol, no sé, gestor de calidad u otro rol, pero que también le dé esa facultad para ejercer la función de cumplimiento, ¿verdad? Que tenga el tiempo, porque muchas veces creen que esto es algo nada más de unos documentitos y tenerlo ahí. El monitoreo y el seguimiento es lo que logra que el programa sea eficaz. Si yo no tengo un buen monitoreo y seguimiento, no sirve. Esa persona tiene que especializarse, entonces. Tiene que no puede ser solo el encargado del sistema de gestión. Tiene que especializarse. Por ejemplo, si va a ser el encargado del sistema de gestión BAS, hay que especializarlo. Tiene que conocer cómo se hace una gestión de riesgos para prevenir el lavado de activos. ¿Cuáles son esos factores, esos criterios? Cómo hacer un monitoreo y un seguimiento eficaz, ¿verdad? Cómo capacito al personal, a la alta dirección, a socios de negocio, ¿cómo lo hago, verdad? No puede ser que nada más le voy a dar este rol al del sistema de gestión y listo, y no me va a preocupar por capacitarlo ni nada, no, tiene que prepararse como oficial de cumplimiento para ejercer esa función que es muy importante y que conlleva al inicio pues mucho tiempo hasta que logren esa madurez, ¿verdad? Porque al inicio implementar un programa eficaz toma su tiempo, tiene que estar constante y generar una cultura, que es lo que cuesta, Tania. La cultura de seguridad sí que es más difícil. Sí, esa cultura cuesta. Se logra, imagínense que cuando ya el programa tiene alrededor de 5 años se va logrando la cultura, pero es difícil y no es común en nuestro país y a nivel latinoamericano que las empresas que no los obligan a ley implementen programas de compliance. Ahora sí, porque ahora pues el mismo mercado internacional lo pide. Me imagino que algunos asociados han tenido que firmar contratos con clientes internacionales que le dicen cláusulas de compliance, que es cumplimiento normativo. ¿Tiene usted cláusulas de compliance para prevenir el lavado? Anticorrupción también, por ejemplo. Entonces, ya es algo que el mismo mercado lo pide. Entonces, yo no tengo que esperar a que una norma me lo pida. Ya el mismo mercado, y por seguridad e integridad corporativa, la empresa debe invertir y verlo como una inversión y no un gasto. Claro, y entonces el programa, porque los programas los pide el estándar. Ajá. El programa como tal no es nada más llenar en diapositivas, eso tiene que quedar clarísimo. Sí. Hacer un PowerPoint y presentar una diapositiva sobre prevención de lavado y financiamiento al terrorismo, y mencionamos la ley, la 8204, y le decimos a nuestros socios que nosotros somos respetuosos de la ley, sino que es toda una estructura, y aparte de eso tiene que estar, como vos lo mencionás, Exacto. el encargado del sistema de gestión facultado, entrenado, Sí, capacitado para poder darle para toda ejercer ese rol y esa trazabilidad. Y la norma es muy clara. Si usted lo ve, la norma no le dice nada más, indique que usted esté en contra del lavado, ¿verdad?, de dinero, que usted se compromete a implementar controles. No, la norma tiene sus requisitos y lo podemos ver ahí. La norma dice una debida diligencia. Realice debidas diligencias, haga una gestión de riesgos y le indica cuáles factores, que son tal vez también los que mencioné, el origen de los fondos, el país, el canal de distribución, etcétera, ¿verdad? Eso lo indica la norma. Entonces, debe hacer una gestión de riesgos tomando en consideración estos factores. Entonces, yo como auditora voy a ir a pedir la matriz. Lo que yo le digo es, enséñeme usted su matriz de riesgos para prevenir el lavado y financiamiento al terrorismo. Eso es lo que le voy a pedir. Y entonces ahí voy a verificar sus asociados. Esto quiere decir su lista de clientes, su lista de proveedores y cómo usted lo está gestionando y qué nivel de riesgo tiene cada uno. Cuando ya tengo eso, ok, viene la debida diligencia.
Si yo determiné que si tengo un riesgo medio y alto, ¿verdad? La metodología, que eso sí es como más libre, puedo utilizar buenas prácticas, pero la metodología de riesgos, ahí entonces medio alto, debida diligencia, aquí quiere decir que es debida diligencia reforzada. Bajo, debida diligencia sencilla, lo que le voy a hacer, ¿verdad? Pero debo tenerlo eso estructurado y eso se llama un manual de cumplimiento. Y el manual de cumplimiento no es una página donde diga que cumple la ley 8204 y que se compromete a no lavar dinero y esas cosas. No. Un manual de cumplimiento tiene la estructura que va desde el análisis de riesgo, desde temas ya tecnológicos, ¿verdad? ¿Cómo voy a realizar yo? ¿Qué sistemas voy a utilizar como controles también? Viene la parte también de debidas diligencias, de la política conozca a mi cliente, a mi colaborador, a mi proveedor. Toda esa estructura lleva un manual de cumplimiento, monitoreo y seguimiento. ¿Cada cuánto lo voy a hacer? Cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Señales de alerta. ¿Cuáles son esas señales de alerta? Que me diga oficial de cumplimiento, ¿verdad? O la persona que realice el rol de oficial de cumplimiento. Ojo, tengo una alerta. ¿Cómo debo gestionarla? ¿Cómo lo reporto? Ajá, ¿cómo lo Una reporto? actividad sospechosa, ¿querés decir? En la señal de alerta se puede transformar, ¿verdad?, en una actividad sospechosa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tengo que determinar estas pautas. Entonces, hablamos de un programa y la norma se refiere a un programa, no de una política, nada más que diga, como lo indicamos, que nos comprometemos a cumplir la ley contra el lavado, ¿verdad? No, hablamos de un programa y la norma es muy clara. Entonces, ahí es donde hay que estructurarlo. Primero, para retomar, contexto, alcance, análisis de riesgos, debida diligencia. Ahora sí, vienen las políticas que implemento, monitoreo y seguimiento. Esos serían como en general el marco de un programa, de un programa para prevenir lavado de dinero. Obviamente ya ahora sí que está el programa que tiene que ser lo suficientemente robusto, como estás mencionando, entonces ya ahí sí se entra en toda la parte de sensibilización, porque también que me gustaría que lo amplíes, el compromiso que la norma pide, ¿verdad? El compromiso de la alta dirección para sensibilizar y obviamente pues, que toda la organización y las partes interesadas conozcan que hay un programa para prevenir el lavado. Exacto. Entonces, a partir de que se hace el programa con una persona que cumpla, entonces con todo ese esquema, porque tiene que estar debidamente formada. Sí, debe estar formada. Debe estar formada para que tenga las facultades y los criterios suficientes para implementar un programa para el lavado de dinero, para prevenir, perdón, el lavado de dinero. Entonces, esta persona, competencias así, o que en temas de gestión de riesgo, debe tener estas competencias, debe ser una persona líder, una persona analítica, que siempre vaya un paso adelante, porque aquí es que una persona también que sea constante, proactiva, porque aquí vamos a tener que andar detrás de las personas. Cuando no hay cultura, así se inicia, y es un trabajo duro ser oficial de cumplimiento, pero así es como vamos a lograr que sea eficaz también. Tenemos que andar detrás de las personas. El tema de capacitar es muy importante, el tema de campañas de sensibilización. Entonces, esta persona debe crear estos planes donde indique cuáles son esas métricas, por ejemplo, que va a lograr. Porque no es solamente sentarme con una presentación de PowerPoint y decirle, este es nuestro programa. Y pasa muchas veces, yo soy auditora en temas de programas de compliance, ¿verdad? Anticorrupción, prevención de lavado de dinero y todo, y es típico que le enseñan a uno entonces ahí la presentación PDF y la lista de asistencia. Ay, sí, claro, nosotros damos capacitación. Ajá, ¿cuáles brechas cerraron? ¿Cuáles son las métricas que usted tiene que me diga que esa persona realmente está generando una sensibilización en el programa? ¿Cómo hago yo eso para que sea eficaz? Porque eso es de las partes más importantes. Que esa es otra cosa que te quería preguntar, que lo decís, que es importantísimo. La eficacia, cómo ellos tienen que medir que efectivamente ese programa es eficaz, porque una cosa es que yo sensibilice de una capacitación y otra cosa es que realmente sea eficaz. ¿Cómo pueden hacerlo?
Bueno, hay parámetros, ¿verdad?, que uno puede seguir. Por ejemplo, cuando yo tengo un canal de denuncias, también las denuncias que se reciben, entonces ahí yo lo puedo utilizar como una métrica. Si hablamos de temas de programas de capacitación, por ejemplo, si es eficaz, ahí yo tengo que medir brechas, ¿verdad? No es solamente hacer un examen. Y yo siempre les digo, o sea, las campañas de sensibilización y concientización se dividen en dos: formación y ya el tema de hacer las campañas, ¿verdad? Porque tengo la formación, que serían capacitaciones que voy a hacer, y luego, ¿qué hago yo día a día? ¿Qué campañas realizo, no sé, con mi equipo de marketing, ¿verdad? Para enviarles a mis colaboradores, a mis socios de negocio y ser esa conciencia que está ahí diciéndole, vea, ojo, vea, no puede hacer esto, estas son malas prácticas. Realizar actividades, por ejemplo, a veces se realiza como el día del cumplimiento normativo o de la ética empresarial, todas estas actividades que ayudan a sensibilizar. Y entonces, después de ahí, pues tengo que medirlo, porque lo que no se mide, ¿verdad? No se No mejora. sirve, ajá. Tenés que hacer evaluaciones. Sí, ahí entonces pero no solamente aplicar un examen. No, a mí me gusta más que todo encuestas, ¿verdad? Hay ya métodos que utilizamos en cumplimiento normativo para ir midiendo la cultura, porque no es nada más un examen y que se gana un 100, ¿verdad? Y entonces, si usted tiene mayor a 75, ya lo pasó. No, eso no me cierra la brecha. No, y ojalá todo de marcar con X, ¿verdad? Entonces... Ajá, hay unas que nosotros utilizamos, unas estructuras, unas metodologías que se llama el comportamiento de cumplimiento. Y entonces ahí podemos medir si realmente está generando esa cultura y ese comportamiento, ¿verdad? Entonces, esto es una buena métrica. Entonces, yo tomo el tema de la capacitación, las campañas de sensibilización que realicé, y entonces voy midiendo si se está generando la cultura. Porque al final lo que yo busco es que, por ejemplo, y le pongo ese ejemplo, Tania, pues si está en la empresa, que Tania el día de mañana pueda decir, no recitar ahí lo que son las políticas, sino que Tania pueda decir, no, yo sé que esta decisión o que esta conducta no la puedo realizar porque esto me genera tales consecuencias. Y tome de una vez la decisión. Yo siempre les digo, cuando ustedes van a tomar una decisión, ¿verdad? Piensen si su mamá estaría orgullosa de ellos, de eso que usted está tomando, de esa decisión. Esto es lo correcto, realmente. Ahí es donde tenemos que llegar los oficiales de cumplimiento, que usted tenga ese nivel de concientización y yo ahí puedo decir, ok, mi programa realmente es eficaz. Sí, porque puedo tener un montón de políticas, un montón de sistemas informáticos que me ayudan, genial, y eso ayuda un montón, ¿verdad? Documentos, políticas, formularios y todo, eso también ayuda, es parte de los controles, pero eso no genera cultura. Sí, si no estoy lo suficientemente sensibilizado. Ahora, el tema estrictamente del lavado de dinero está muy enfocado, obviamente, a la alta dirección, que es la que tiene que supervisar y, pues, de alguna forma bajar toda esa, ¿verdad? Es el liderazgo, pero tiene mucho que ver con el área financiera. Entonces, de alguna forma, el mayor involucramiento está en un departamento específico de las organizaciones. Ciertamente todos tienen que entrar en una cultura de seguridad, porque eso básicamente además se trata de la certificación BASC, pero es muy específico el cumplimiento y el desarrollo de este programa para el área financiera, ¿o cómo lo ves? El área financiera para nosotros oficiales de cumplimiento o la oficina de cumplimiento es esencial, porque es nuestro filtro. Yo siempre les digo, ustedes tienen que estar bien capacitados para revisar todo lo que entra ahí y rechazar y darse cuenta, ojo, una señal de alerta. Ellos son, vamos a decirle oficial de cumplimiento, aquí hay una señal de alerta, ¿verdad? Hay que trabajarlo, pero tener controles, porque también a lo interno del departamento financiero, que es un riesgo alto, siempre es un departamento de riesgo alto, ¿qué controles voy a implementar para que al interno de ellos no se pueda generar, por ejemplo, este lavado de dinero, ¿verdad? Que ellos puedan también detectar. Porque no pensemos que es que a lo interno hay personas que quieran lavar dinero, sino pensemos que se les pase a ellos el ingreso de alguna transacción, que no estén bien capacitados con el programa y entonces se les pase transacciones que son irregulares y que pueden ser sospechosas y no las reporten. Entonces ellos también se vuelven sumamente importantes en el programa, no de que haya alguien ahí a lo interno, sino de que dejen pasar estas situaciones.
Entonces, hay que trabajar mucho con el área financiera. Yo siempre les digo, hay que capacitarla bastante. Y se vuelven ahí como en nuestro apoyo para la oficialía de cumplimiento, porque ahí es donde se maneja el dinero. Sí, que las organizaciones criminales obviamente están buscando todos los portillos posibles para mover. Que Ajá. hay gente que se imagina el lavado de dinero de una forma muy extraña, pero van a buscar a las compañías, principalmente con quienes tienen transacciones Ujú, lícitas para ujú. poder ingresar todo ese capital. Entonces, sí o sí, la persona tiene que estar muy sensibilizada, la organización per se, obviamente, toda a Ujú. nivel cultural, pero entonces, esa persona, ¿cómo hace para detectar a partir de cuándo yo debería de hacer un reporte por una actividad? ¿Cuándo considero que es una actividad sospechosa, por ejemplo? Ujú. Es que ahí es muy importante por eso el programa, Tania, porque me va a dar las pautas. Si yo no tengo un programa, ¿cómo yo voy? Primero a capacitar, si no tengo un programa. Segundo, ¿cómo voy a pedirle que me hagan reportes al canal de denuncias, por ejemplo, de alguna actividad sospechosa? Si no, ellos no saben cuáles son los parámetros, yo primero tengo que definir los parámetros. Y yo sé que insisto mucho con la gestión de riesgos, pero es que es número uno. Si yo no tengo una buena gestión de riesgo, no tengo un buen programa y todo lo demás se cae. Si yo tengo una buena gestión de riesgo, las reglas claras, y mi personal lo capacito bien, ellos van a saber cuándo tengo que reportar. Ah, mira, qué extraño, vea la transferencia, los montos que me hicieron, ¿verdad? Esto es una transferencia, por ejemplo, tomando el volumen de transferencias o cuánto, el monto. Esta no es normal, este cliente no hace estas transferencias comunes, ¿verdad? ¿Qué es este monto tan alto? Vea de qué país viene. Todo eso yo preparo al departamento financiero. Y veámoslo desde dos puntos de vista. Uno, lo preparo para que me ayude, ¿verdad? Como oficialía de cumplimiento. Pero otro también, la debida diligencia que yo le voy a hacer a estos colaboradores que están en el departamento financiero, para que nos llegue, como usted decía, Tania, alguien y les diga, les doy tanto, si ustedes me ayudan, ¿verdad? A recibir estos dineros, a que estos dineros pues ya sean de hacer los fondos lícitos, usted necesita un carro, usted necesita una casa y cuando vemos la vida de ese colaborador cambia por completo. Que ahí ya entramos en el tema Ujú. de soborno y de Sí, corrupción. sí, y no, y van a llegar pues estas personas, hablemos, estos criminales, y le van a decir, mira, si usted me pasa tanto dinero, si usted se queda callado, entonces pues yo le paso esta plata por acá, ¿verdad? Yo sé que usted, y llegan, y ellos averiguan la vida de las personas, y yo sé que usted pues está en esta situación con su familia, su mamá, su papá, o tiene esta situación financiera, yo le ayudo, ¿verdad? Incluso bajo amenaza, ¿verdad? Con Y amenazas, fotografías, por sí, ingeniería social, porque exacto, ahora todo está en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, exacto. ahí es donde hay que trabajar muchísimo toda esa parte de prevención de soborno y yo sé que esto es para otro capítulo, pero sí me Ajá, gustaría que por lo menos le podamos contar a la gente brevemente, sí. porque es muy importante y yo sé que se desarrolla de otra forma, pero ¿cómo hacemos? ¿En un programa debería de estar señalado este programa que tanto mencionas o se ve En como un... temas de anticorrupción. Sí, Ok, bueno, para terminar acá, en lo que es el departamento financiero, a lo que voy es que también las debidas diligencias a los colaboradores. Entonces, no solo asociados, ¿verdad? Ahí no solo entran clientes, no solamente entran proveedores, terceros interesados, sino también los colaboradores. Entonces, yo tengo que hacer debidas diligencias a mis colaboradores, tener una gestión de riesgos de mis colaboradores para saber cuáles puestos son de riesgo alto. Y así les realizo yo la debida diligencia. Entonces, por ejemplo, el área financiera, un riesgo alto. Entonces, ok, las personas que yo voy a reclutar para el área financiera deben pasar por una debida diligencia que realice la Oficialía de Cumplimiento en conjunto con Recursos Humanos. sí, eso te iba a preguntar, ¿verdad? Porque Ujú, hay muchísimo que pasa por el Departamento de Recursos Humanos. Nosotros en la norma y en el estándar, ujú, sí o sí, nos vamos a meter en toda esta parte de selección y hay parámetros que tienen que ver con pruebas de sí, confiabilidad, pruebas antidoping, visitas domiciliarias, sí. etcétera. Pero entonces, se hace en paralelo con recursos humanos, porque no es una labor solo de esta plaza, por decirlo de alguna No, forma. no. El programa es de todos y se trabajan con las distintas áreas. Nada más la función de cumplimiento es el líder.
¿verdad? El maestro ahí de la orquesta, pero todas las áreas tienen que aportar y tienen sus responsabilidades y para eso ahí se divide la gestión de riesgos. Entonces, ok, estos son los riesgos que hay en recursos humanos, en selección y reclutamiento de personal. Entonces, ok, usted va a contratar a alguien del área financiera. Sí, esto es un riesgo. Entonces, usted venga y aplíquele una debida diligencia y me la reporta como oficial de cumplimiento, la de recursos humanos, ¿verdad? Y la hacemos en conjunto. Y entonces ya yo voy a revisar que todos tengan pues sus formularios de que no son PEP, de que no tienen familiares PEP, no tienen conflictos de interés, le hago una debida diligencia también para conocer el origen de sus fondos, ¿verdad? Todo ese tema que voy a verificar que esta persona esté apta según el programa para trabajar en el área financiera, ¿verdad? Ahí pues todos estos de los exámenes estos psicométricos que se hacen y todo, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, la debida diligencia no solamente a clientes, proveedores, sino también tomen en cuenta a los colaboradores y la norma lo dice. Entonces, es claro que una política de una página que digan, y vuelvo a repetir porque pasa, que están en contra del lavado de dinero y que no aceptan todo este tema, ¿verdad? Que ustedes previenen el lavado de dinero con la ley 8204, pero nada más tienen eso, no sirve. Sí, eso no sirve. Y eso no es eficaz. Entonces, y eso no es ni un programa, o sea, ni la cuarta parte de un programa. Eso sería entonces, solo para cumplir con, ¿verdad? Con un tema sí, aparente, y nada ni más siquiera cumplen la norma. Y es claro, no cumplen la norma, porque la norma es claro de los requisitos que debe tener. Y con esa política que hacen o esa presentación de PowerPoint, no cumplen ni siquiera la norma. No es ni un programa ni están cumpliendo la norma básica. Entonces, ahí como para tenerlo claro. Luego viene otra parte, que es la anticorrupción, que sí, eso nos daría para hablar otro episodio de estos, pero digamos, el tema anticorrupción y va ligado, estos se llaman programas de compliance, que quiere decir cumplimiento normativo. ¿Qué es cumplimiento normativo? Mecanismos para prevenir que se materialicen riesgos normativos, regulatorios y de tipo ético, ¿verdad? Entre esos los delitos, lavado de dinero, financiamiento de terrorismo y los de corrupción. Pero ahora en Costa Rica, ahora sí, todas las empresas, no solo por la norma BAS, sino que ahora todas las empresas están obligadas a prevenir los delitos de corrupción. Todas las personas jurídicas, y cuando hablo de todas las personas jurídicas es todas, hasta las extranjeras que vengan a hacer negocios a Costa Rica. Entonces ahora tenemos la ley 9699 y me dice que me obliga en su artículo 2 prevenir los delitos de corrupción. ¿Y cómo los voy a prevenir? Con un programa de cumplimiento anticorrupción. Y la norma BAS lo menciona en el tema de la parte de requisitos legales y en la parte de capacitación. Los programas de capacitación, ahí dice prevenir la corrupción, el soborno y todo, ¿verdad? Es claro. Tal vez no viene un programa como sí el de prevención de lavado de dinero, que sí los requisitos son claros, pero ahí está claro que debe implementar también este alcance. Entonces, además, ahí sí tengo una norma, una ley y un reglamento que ahora en Costa Rica desde el 2019 me obliga como empresa a tener este programa anticorrupción. De cualquier tamaño, porque eso es importante. Cualquier tamaño, asociación, sociedad anónima, limitada, hasta fideicomisos, o sea, todo. Es pareja con todas las personas jurídicas. Eso la gente no lo tiene tan claro en Costa Rica. Yo supongo que vos como auditora te topas claro, con muchos problemas ahí o con no conformidades en cuanto a ese cumplimiento. Claro. Pero entonces es importante que quede claro, cualquier tamaño de empresa, porque es toda persona jurídica, no es que yo pueda decir yo soy una pyme o yo soy muy pequeñito, somos 5, somos 4 y no tendría que cumplir. Tengo que, según la ley, que por supuesto está suprapartes, ¿verdad? Por encima de cualquier norma, según la ley tengo que cumplir entonces también con un programa puntual. Sí, tengo que prevenir, ¿verdad? Que se materialicen pues, delitos de corrupción y trae un programa. La ley y el reglamento sí hace una diferencia, o sea, aunque sea pyme, tiene que implementar el programa. Sí hace una diferencia entre si es pyme o es una empresa grande. Entonces ahí trae el programa para cada uno de los requisitos mínimos que hay que cumplir, pero todas tienen que implementarlo, aunque sean 3, 4, no importa, todas tienen que implementar, por ser persona jurídica, el programa. ¿Pero quién audita ese cumplimiento?
Actualmente, pues el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Y el MEIC son como los entes rectores que indica el reglamento, que deben como supervisar, realizar un registro de los programas, pero se está trabajando en ello con la Estrategia Nacional de Prevención de la Corrupción, que es una política pública que ahora tiene Costa Rica. Entonces, con todo el ingreso de Costa Rica a la OCDE, fue uno de los requisitos que nos pidió el grupo de cohecho de la OCDE. Entonces, hemos estado trabajando para implementar, ¿verdad?, todos estos mecanismos que pide la OCDE en temas anticorrupción. Todavía no está ese registro, pero el reglamento lo indica, ¿verdad? Se está trabajando, pero en su momento estas entidades, estos entes rectores son los que tienen que supervisar. Pero lo que pasa es que si yo no tengo un programa de compliance o cumplimiento normativo anticorrupción y yo pues un colaborador, porque esto va hasta colaboradores, proveedores también. Entonces, un colaborador o un proveedor mío comete algún soborno a un funcionario público, mi empresa ya se ve involucrada. Y si yo no tengo este programa, pues no lo puedo utilizar como evidencia, ¿verdad? Para la causa penal que se vaya a abrir a la empresa. Entonces es importante tener el programa, porque el programa me permite que sea un atenuante hasta del 40% de responsabilidad de la empresa. Qué interesante, eso te iba a preguntar. Pero hay que cumplir todos los requisitos, o sea, el programa tiene que cumplir todos los requisitos. No es obligatorio implementar el programa. Sí es obligatorio prevenir los delitos de corrupción. Entonces, ¿cómo los prevengo? Con el programa. Sí, o sea, no hay forma, no hay es con un forma programa. Y si yo lo quiero utilizar en algún momento porque me veo involucrado, mi empresa, como persona jurídica, en una causa penal, entonces ahí tengo que cumplir todos los requisitos del programa, de este modelo que tenemos de cumplimiento normativo anticorrupción, y ahí lo puedo utilizar como atenuante. Es un atenuante. Si no cumple los requisitos, no lo puedo utilizar como atenuante. Sí, que eventualmente no vas a poder evitar que sucedan una serie de cosas, porque es muy difícil, incluso manejar a nivel corporativo, organizaciones que tienen planillas gigantescas, ¿verdad? Que vayan a incurrir en alguna falta ética o en soborno, en participación en corrupción, pero entonces este programa, como vos estás señalando, sí es un atenuante y sí le va a servir, porque a la hora que la autoridad llega y ejerce, va a decir, ok, muéstreme que usted realmente cumplió, ¿verdad? Es como mostrar que yo cumplí con mi parte. Y pide, ¿verdad?, que todo esté documentado. Entonces, sé que estamos hablando de lavado de dinero y del programa que pide la norma BAS, pero la norma BAS también habla del tema anticorrupción y soborno. Entonces, mi recomendación es crear un solo programa con el alcance tanto de lavado de dinero como anticorrupción, ¿verdad? Que este alcance, ¿por qué? Porque puedo ir haciendo una gestión de riesgo, aunque los criterios son distintos, pero ahí puedo ir haciendo un solo programa que incluye estos dos alcances, anticorrupción y prevención del lavado de dinero. Ya en el de anticorrupción tengo una ley que me lo exige. Tengo la norma BAS que también me indica que debo pues prevenir la corrupción y el soborno y todo. Y en lavado de dinero tengo la norma BAS y también tengo que hacerlo, ¿verdad?, para proteger a mi empresa y porque hay algo que yo siempre les digo, que es peor que la pérdida financiera, que una multa, que una sanción, es el daño reputacional. ¿Qué cliente, proveedor, entidad pública va a querer tener relaciones con su empresa si está involucrada en lavado de dinero? Está en una lista gris. Si la utilizaron como intermediario para lavar dinero. El daño reputacional es el más difícil de recuperar. Y ahora más que nunca, porque bueno, hace poco yo leía unos datos muy interesantes que a partir del 2015 ya la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional daba cuenta de datos que son de más de 4.200 millones de dólares al año que se lavan en Costa Rica. Entonces, el riesgo es muy alto. La posibilidad de que las redes ilícitas vayan a utilizar cualquier negocio lícito para el blanqueo es de 190, ¿verdad? Para decirlo de una forma amigable. Entonces, obviamente, entre más nosotros nos acercamos a los países que, por supuesto, más lavan, deberíamos de blindarnos y protegernos muchísimo más. Y lo otro que hay que señalar, que yo esto siempre lo digo, es que nosotros obviamente somos un país donde pues, somos zona de paso y donde se almacena y a la gente se le olvida de esto.
así como se mueven las toneladas de droga que viene del sur del continente, mayoritariamente de Colombia, así igual vuelve el dinero. No todo el dinero pasa la droga y ahí va y pagan y se hacen las transacciones a nivel de Estados Unidos o de Europa, sino que todo ese dinero también regresa y mucho se queda o se mueve por Costa Rica. Entonces, todo ese dinero lo tengo que hacer lícito. Eso es lo que te iba a decir, que hay que hacer mucho énfasis en eso. Todo ese dinero lo tengo que blanquear. Sí. ¿Verdad? Entonces, tengo que insertarlo en el sistema financiero nacional. Y claro, ahí vamos. Los bancos, bueno, no son BASC, ¿verdad? Porque nosotros, esto es una certificación que obviamente es para la empresa privada y los sistemas financieros se rigen por otro tipo de certificaciones y otros temas. Pero igual hacer un énfasis ahí de tu parte, de la importancia de, estamos en un cordón geográfico con mucha latencia y con mucho riesgo. Entonces ya lo sabemos porque hay muchísimo narcotráfico. Recientemente se decía, está moviéndose mucho dinero, mucho dólar. Hay muchos dólares, decía el Banco Central, ¿verdad? Y que probablemente esto tiene que ver con todas las organizaciones criminales que viven acá, que se apalancaron acá y que además se mueven, ¿verdad? Entonces, esas ideas, como para ir cerrando, de tu parte, de la importancia, aunque no sea una empresa del sistema financiero nacional, ¿verdad? Que no son bancos, ahora lo señalabas, no importa el tamaño, es gestione sus riesgos, primero que todo, analice su contexto, primero que todo, que igual la norma lo dice, lo pide, pero mucho énfasis especial porque la gente no lo tiene tan claro, en el cumplimiento, el análisis de los riesgos y el gestionar esos programas que son tan importantes, el programa como tal y el manual. Y eso, ¿quién lo hace? Porque no necesariamente las empresas lo pueden hacer solitos. Sí, lo ideal es que cuando yo estoy iniciando un programa, pues me acompañe de un experto, ¿verdad? Un experto que me ayude a levantar, a implementar ese programa y me capacite a la persona que a lo interno, como le digo, puede ser el gestor del sistema de BAS, por ejemplo, que se va a encargar, pero que me lo capacite, ¿verdad? Y así es más sencillo, pues tener una persona experta en el tema que me ayude a implementar este programa. Como usted indica, aunque yo no tenga una ley que me diga que yo estoy obligado a implementar a empresa privada, ¿verdad? Que no esté dentro de los sujetos obligados de la ley, a implementar un programa de prevención de lavado, lo tengo que hacer para proteger a mi empresa, sin importar el tamaño. O sea, los riesgos son muchos. Y ya usted lo explicó, Tania, ¿por qué? Entonces, yo tengo que proteger a mi empresa. No puedo, como les digo, el daño reputacional. Luego, pues el tema ya del delito y las personas físicas, que ya son las que pues se les puede abrir la causa penal y todo, pero como empresa, el daño reputacional también, que mi empresa sea utilizada para lavar dinero, para blanquear todo este dinero que viene de actividades ilícitas. ¿Qué estoy haciendo yo como empresario para controlar que mi empresa no sea utilizada como intermediario para lavar todo este dinero? ¿Qué estoy haciendo? Yo siempre les digo, háganse esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo actualmente? No porque me lo exija una ley, no, vamos más allá, a una cultura. Yo siempre les digo, el cumplimiento es un estilo de vida corporativo. Tengo que tomarlo como un estilo de vida corporativo. Integridad corporativa. ¿Qué está haciendo mi empresa? Yo no me puedo dar el lujo de perder mi empresa, nada más por no implementar controles. Entonces, ya tengo, pues obviamente si estoy certificado BAS, lo tengo que cumplir, pero quitemos que alguien me lo está pidiendo, una norma, una ley, sino ya tengo que hacer conciencia a lo interno, los empresarios, ¿verdad? Para proteger y cuidar a su empresa, para conocer de dónde vienen esos fondos que estoy recibiendo de los clientes. ¿Cómo la protejo? ¿Cómo sé que el día de mañana mi empresa no va a salir ahí en las noticias que fue utilizada para lavar millones de dólares? Y que entonces ya nadie va a querer hacer negocios conmigo y se viene abajo esa empresa. Y depende no solo los empresarios, sino los colaboradores que están, todos sus proveedores que dependen de esa empresa. Y como les digo, el daño reputacional. Y eso lo sigue, vea, pueden ponerse otra empresa estos empresarios y con otro nombre que el daño reputacional lo sigue.
Yo siempre les digo, no importa que cambien de empresa, los va a seguir y esto les va a afectar y la gente no va a querer tampoco hacer negocios con ustedes. Entonces es muy importante que realmente no solo por la norma BAS, sino que ustedes empresarios y empresarias implementen este programa de lavado de dinero y anticorrupción, porque ahora sí tienen una norma también que lo exige. Entonces, que lo implementen y protejan realmente a sus empresas. Sí, y lo otro que también señalo siempre es que cuando usted como empresario tiene ese tipo de programas y ese tipo de conciencia y está metido, se involucra, y tiene una cultura de seguridad, es que no sos parte de una cadena de criminalidad, ¿verdad? Porque también hay que reconocer que todo lo que pasa en el tejido social no es culpa única del Estado, ¿verdad? Que casi siempre se busca esa respuesta, ¿verdad? Aquí en Costa Rica puntualmente el Ministerio de Seguridad Pública es el ente rector y por lo tanto ellos tienen que hacer y nosotros no. Es que tiene que haber una responsabilidad del sector empresarial y de todos nosotros dentro del tejido social, ¿verdad? Porque ese derramamiento de sangre que hay en las calles tiene que ver en más de un 53% con el narcotráfico. ¿Verdad? Entonces, y el narcotráfico con el lavado, ¿verdad? Porque además la razón de ser de los narcotraficantes es mover dinero, pues un negocio muy lucrativo. Entonces yo podría ir cerrando la idea con eso, es esa conciencia que hay que tener de no ser parte del problema más allá de lo que me exige la norma, por supuesto, ¿verdad? Que es para prevención del delito en toda la cadena de suministro, o más allá de lo que me exige ahora esta ley, que también podríamos decir que algunos encuentren atractivo tener un programa de antilavado o anticorrupción, porque resulta que es un atenuante. Sí, también no debería de ser, pero ¿verdad? No debería ser que se haga porque hay una conciencia. Porque hay sí una concientización, una sensibilización del empresario, de la alta dirección, porque son los líderes los que tienen que comprometerse, son ellos. Entonces, cada dueño de la empresa tiene que comprometerse para que el programa sea eficaz. Eso es número uno. Pueden tener como les digo, un excelente oficial de cumplimiento, un buen programa, sistemas informáticos muy buenos, un buen monitoreo, pero si no hay compromiso de la alta dirección, no sirve. Desde ahí baja todo. Hay que predicar con el ejemplo. Entonces es muy importante. Y como dice usted, Tania, no esperar a que una norma me lo exija, ya sea una norma voluntaria como BAS o una ley o un reglamento me lo exija, sino para proteger, y lo repito, porque yo siempre le digo eso a los empresarios y empresarias, para proteger a su empresa, tanto que ha costado. Tanto que cuesta levantar una empresa para perderla, nada más por no implementar estos controles y todos los beneficios que me da. Esto le genera confianza en mercados internacionales, por ejemplo, ¿verdad? De ya tener estos programas de cumplimiento. Ya esto es, yo les digo, no es un plus, ¿verdad? Antes era como un plus tener programas de compliance, de cumplimiento normativo. Ahora es un requisito. A usted le van a pedir de una vez cláusulas. Contrato con cláusulas de compliance. Y compliance quiere decir compliance anticorrupción, que es cumplimiento normativo anticorrupción, y para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Esas son como las típicas que me piden ya. O sea, es como un requisito. Entonces, para yo también ser atractivo para el mercado, tengo que implementar todas estas buenas prácticas. Sí, bueno, si no voy a estar concientizado desde el tejido social, por lo menos entonces hacerlo, porque el cumplimiento es de ley, ¿verdad? Y es normativo. Y es una inversión también, verlo como una inversión, no un gasto. Me va a dar una inversión a largo plazo, sí, ¿verdad? Mediano y largo plazo, pero me va a generar esos beneficios. Me protege a la empresa ante clientes, imagínense cómo ven a la empresa que tenga estos buenos programas de cumplimiento, ¿verdad? Adquiero mayor confianza, credibilidad en el mercado. Entonces también tengo que ver esos beneficios de negocio. Sí, le va a generar negocios. Los beneficios de negocio, yo les digo, ok, ya sea porque sean conscientes, ¿verdad?, de lo importante que es, pero también los beneficios que me genera como negocio, ¿verdad?, como empresa. Sí, verlo por ahí o verlo porque tengo que cumplir. Bueno, muchas gracias, Dayana, por tu espacio. Esperamos poder tenerte otra vez en un próximo programa para poder ampliar, porque esos son temas que obviamente son muy grandes, muy robustos, pero por lo menos grandes rasgos que la gente se lleve hoy, la importancia de hacer un programa,
de qué es el oficial de cumplimiento, porque lo escuchan pero no están como tan conscientes, y que además el encargado del sistema de gestión, el gestor de calidad, que es el típico dentro de las organizaciones o organizaciones BASC, puede encargarse de toda esta parte del programa. Eso es importantísimo. Creo que es una de las ideas más claras para cerrar. Y aunque pueden ver que los requisitos tal vez, porque muchas veces dicen los programas de cumplimiento son complicados, ¿verdad? Son complejos, no es así. Un buen programa que se adapte a la organización tiene que ir de la mano con las actividades comerciales que realiza la empresa, ¿verdad? Se vuelve más bien una ayuda, coadyuva al negocio, no un obstáculo. Entonces, es muy importante que esos programas se ajusten, sean un traje a la medida, se ajusten a su organización. Entonces, importante cumplir, tener esa ética corporativa, esa cultura de respeto hacia la legalidad y también hacerlo, pero que se ajuste a las necesidades que tiene mi organización y no ir a copiar un programa de internet, ¿verdad? Porque a veces pasa eso, no ir a descargar una política y cambiarle, no. Realmente sean conscientes de lo importante que son estos programas y los beneficios que genera a su organización. Y bueno, si ustedes quieren ampliar más estos temas, cómo implementar un programa de compliance, anticorrupción o prevención de lavado de dinero, la figura del oficial de cumplimiento, entonces los invitamos a participar en la charla que estaremos brindando este 13 de abril, Tania, donde estaremos hablando más del tema, ¿verdad?, de los programas de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo. Entonces ahí vamos a abarcar con mayor detalle todos estos temas, así que los invito a que se registren. Gracias a todos, nos vemos en un próximo capítulo.